Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Pues mira, quien intente memorizar los 10 rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, así como Perico, casi está garantizando que va a reprobar la evaluación de USICAM. Uy, sí, totalmente de acuerdo. Es una receta para el desastre. Es una verdad incómoda, ¿no? Pero creo que es fundamental para arrancar nuestra inmersión profunda de hoy, tratar esos 10 rasgos como si fueran, una lista del súper o un cuestionario de opción múltiple, tradicional. Es el peor error estratégico. Exacto. El peor error que se puede cometer frente a este modelo. Y es que, a ver, esa advertencia inicial que haces es súper clave, porque la misma ansiedad, digamos, la presión por pasar una evaluación, a veces empuja al magisterio a buscar el atajo de, pues me lo macheteo y ya. Claro, la memorización pura. Ajá. Sin embargo, los documentos oficiales, todo lo que rige la nueva escuela mexicana, no están diseñados como un glosario técnico para aprenderse de memoria. No son viñetas vacías. Para nada. El perfil de egreso representa, y esto es clave, el horizonte ético y político de todo el sistema educativo. Haz de cuenta, una brújula filosófica. Una brújula. Exacto. Sí, y al enfrentar un caso práctico en la evaluación, la memoria a corto plazo inevitablemente falla. Y falla porque los creadores de la prueba diseñan las famosas opciones trampa para que suenen súper lógicas. Lógicas bajo el modelo anterior, ¿verdad? Así es. Si no se comprende la mecánica profunda de cómo interactúan estos rasgos en la realidad del salón de clases, pues, híjole, es facilísimo caer en esas trampas. Y es que la memorización vacía tiene un límite muy claro. Yo lo veo mucho como lo que ocurre en la cocina. A ver, ¿cómo está eso? Pues, imagínate que alguien trata de aprender a cocinar, leyendo recetas en voz alta en la sala de su casa. Memorizando que, el platillo lleva una pizca de sal y 2 tazas de harina. Ajá, se sabe la teoría perfecta. Exacto. Pero si esa persona jamás en la vida entra a la cocina, nunca prende la estufa, ni huele los ingredientes, pues no tiene ni la más mínima idea de cómo se siente la textura de la masa, ¿no? Cuando ya está en su punto. Claro, se le va a quemar todo a la mera hora. Totalmente. Y por eso, el compromiso para toda la comunidad docente que nos escucha en este análisis es que hoy nos vamos a meter directamente a la cocina pedagógica. Me encanta esa idea. Mancharse las manos, digamos. Sí, porque el objetivo de hoy no es recitar lo que el estudiante debe saber al terminar la secundaria, sino diseccionar verdaderamente la esencia de ese ciudadano que el sistema busca formar. Y para diseccionar esa esencia, resulta muchísimo más estratégico observar cómo estos 10 rasgos se agrupan de manera natural en torno a tensiones sociales que son muy reales. A ver, dame un ejemplo de esas tensiones. Pues mira, tomemos los rasgos que abordan la identidad y la interculturalidad, ¿no? Al revisar los textos base del Plan de Estudio 2022, se evidencia una postura muy clara respecto a cómo el sistema educativo trataba históricamente la diversidad étnica o la diversidad lingüística en México. Sí, que básicamente se le veía como un problema, ¿no? Exactamente. Un problema que en la escuela, sentía que debía resolver mediante la homogenización. Claro, estandarizar a todos. Así es. El objetivo implícito era, pues, castellanizar, crear un solo tipo de ciudadano y básicamente ir borrando las diferencias en el camino. Lo cual nos lleva a una pregunta que para mí es el núcleo de este nuevo modelo. ¿Cómo se forja una identidad nacional en un país megadiverso sin caer en esa licuadora de homogeneización? Es el gran reto. Porque, siendo muy realistas, y hablando con la verdad, la interpretación así como superficial de la interculturalidad en muchas escuelas, pues históricamente se ha limitado a ser la kermés del Día de Muertos Sí. o el típico bailable. Ándale. Pedir que los alumnos presenten el bailable regional una vez al año, se ponen el traje típico y ya, ¿no? Ya palomeamos la interculturalidad. Ya cumplimos con el requisito. Exacto. Pero los documentos oficiales piden ir muchísimo más allá del puro folclore, ¿verdad? Mucho más allá. El salto cualitativo aquí, y esto es vital para el examen, radica en la transición de la simple tolerancia a lo que llaman la interculturalidad crítica. Interculturalidad crítica. A ver, desmenúzame eso.
Mira, la tolerancia, sigue operando desde una dinámica de poder. O sea, alguien que está en una posición dominante decide soportar al que es diferente. Como diciendo, te aguanto porque no me queda de otra. Exacto. Pero el Plan 2022 exige erradicar desde el aula estas prácticas de racismo y clasismo mediante algo que denominan validación epistemológica. Que suena un término súper técnico de la SEP. Suena súper técnico, sí, pero en español simple significa que los saberes comunitarios, indígenas, afromexicanos, o sea, no son simples curiosidades o adornos culturales. Son formas de comprender el mundo que tienen el mismo estatus de validez que el conocimiento científico tradicional. Órale. O sea, la diversidad deja de ser el obstáculo a superar. Y se convierte en el recurso pedagógico principal. Cambia por completo el lente entonces. En lugar de imaginar la escuela, como una olla gigante donde echamos todos los ingredientes y los licuamos hasta formar una sopa así medio desabrida y uniforme, Ajá. el modelo propone más bien una dinámica como una cena de traje. No sé si ha sido esas cenas donde cada quien lleva un platillo. Claro, los famosos potlucks. Exacto. En esa dinámica colectiva, cada persona aporta un platillo único desde su propio contexto, de su propia casa. Y la riqueza de esa cena, la riqueza del aprendizaje, ocurre precisamente porque no todos traen lo mismo, ¿no? Nadie quiere comer puro arroz toda la noche. Así es. El alumnado aprende al contrastar los sabores, las historias y los contextos de los demás compañeros. Fíjate que esa metáfora captura perfectamente la intención del documento. Es la equidad en el valor de las aportaciones. O sea, nadie tiene que renunciar a su identidad de origen, a su platillo, digamos, para ser considerado un estudiante exitoso. Claro. Y esta necesidad de desarticular esas jerarquías de poder, las que oprimen ciertas identidades, pues nos conduce de forma inevitable a cuestionar otra estructura de poder súper arraigada en la escuela. ¿Cuál sería? Los roles de género. Uy, un tema súper debatido. Y aquí quiero plantear un escenario para hacer de abogado del diablo, porque me consta que es un tema que genera muchas dudas, saca de onda a veces en los consejos técnicos. A ver, échale. Pues mira, en el sistema de educación pública en México llevamos décadas enteras con escuelas mixtas, ¿no? O sea, niños y niñas comparten el mismo salón. Ajá, desde hace muchísimo. Usan el mismo mobiliario, leen los mismitos libros de texto y presentan exactamente los mismos exámenes de matemáticas. Entonces, sobre el papel, la institución pues ya provee igualdad de circunstancias. Sobre el papel, claro. Entonces, la duda que surge es, ¿cuál es el argumento teórico de la nueva escuela mexicana para dedicarle un rasgo entero a la igualdad de género y a la autonomía? Si la coeducación ya es de cajón. Fíjate que ese cuestionamiento que haces es precisamente el centro del debate pedagógico actual. Y hay un documento claro aquí, el de Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica. Ajá, lo tengo presente. Bueno, ese documento, junto con el marco curricular, desarticula la trampa de creer que compartir un espacio físico ya equivale a tener equidad. O sea, la coeducación física te garantiza el acceso al salón, sí, pero no te garantiza lo que el modelo llama igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. O sea, ir al fondo. ¿Exacto? Sí. Porque quienes nos escuchan, los maestros que están en las trincheras, conocen a la perfección cómo opera el currículo oculto. Oh, y el currículo oculto. Las reglas no escritas. Esas meras, esas expectativas, esas actitudes y dinámicas que nadie pone en el pizarrón, pero que dictan cómo te debes comportar en el salón dependiendo de si eres niño o niña. Ahí está la clave. Totalmente. Quienes nos escuchan dominan este concepto, saben que opera así por debajo del agua. Pero la pregunta del millón para el examen es, ¿cómo aterriza UCICAM este concepto teórico en la evaluación práctica? Esa es la gran pregunta. Sí, o sea, ¿qué es exactamente lo que la prueba busca detectar en el actuar del maestro respecto a esto? Pues mira, la evaluación busca identificar si tú como docente eres capaz de detectar y además de construir esas prácticas que tenemos súper institucionalizadas y que reproducen estereotipos. Te pongo un ejemplo clásico que viene en la literatura del modelo. A ver. Ocurre mucho durante el trabajo por proyectos. Digamos, tienes un proyecto de ciencias o de tecnología, ¿no? Robótica. Ajá.
El currículum oculto a menudo se asoma cuando, de manera hasta inconsciente a veces, el maestro fomenta que los alumnos varones lideren la construcción. Claro, los niños agarran los cables, los motores. Así es, toman las decisiones operativas, mientras que a las alumnas se les relega la tarea de tomar los apuntes bonitos con plumones, limpiar la mesa de trabajo o, no sé, adornar la cartulina para la presentación. Híjole, es un fenómeno que ocurre a diario, ¿eh? Y muchas veces el profe cree que está evaluando el trabajo colaborativo súper bien. Porque todos están participando. Exacto, porque los ve trabajando en equipo. Pero en el fondo, se está validando una brecha sistémica frente a todo el grupo. Y por eso entiendo el concepto de autonomía va tan amarrado con el de género en este rasgo, ¿no? Así operan los mecanismos del perfil de egreso, tal cual. Lo que se busca es que el alumnado reconozca que tiene la mismita capacidad de decisión y acción para construir su vida. O sea, la autonomía real requiere que la escuela intervenga de forma activa para no seguir reproduciendo los patrones de violencia o discriminación que operan allá afuera en la calle. Sí, porque si no hay una intervención pedagógica con toda la intención, pues la escuela nada más funciona como un espejo gigante, ¿no? Un espejo que amplifica las desigualdades que ya existen en la comunidad. Es un amplificador, tristemente. Y fíjate, llevando esa lógica de romper jerarquías un pasito más allá, si la escuela deja de ser ese espejo pasivo y se vuelve a un agente activo de cambio, la mirada del alumno tiene que salir de los muros del salón. Obligadamente. Y esto nos enlaza de manera muy orgánica con los rasgos que se enfocan en el pensamiento crítico y el cuidado del medio ambiente. Porque históricamente en el magisterio se llegó a percibir el pensamiento crítico como una habilidad puramente cerebral, intelectual. Muy abstracta. Sí, abstracta. Mientras que el cuidado ambiental, por otro lado, pues se reducía a hacer la campaña de recolección de botellas de PET en el recreo. Sí, a barrer el patio y juntar tapitas. Exacto. Entonces, ¿por qué el Plan 2022 decide fusionar estas dos dimensiones que parecían tan separadas? Se fusionan porque el modelo rechaza de tajo la visión instrumentalista del aprendizaje. Es decir, el pensamiento crítico ya no se define nada más como desarrollar habilidades mentales en el vacío. O sea, no es nada más analizar la sintaxis de un texto y ya. Exacto. O resolver silogismos. El marco curricular lo define más bien como la capacidad de emitir juicios bien argumentados frente a la realidad que viven, y de reconocer las injusticias. Ya veo por dónde va. Y bajo esa lupa, pues la crisis ambiental no es un arbolito que se secó y ya, un fenómeno natural aislado. Es una realidad profundamente cruzada por decisiones sociales, decisiones económicas, éticas. Claro, alguien decidió contaminar ese río. Exacto. Y para visualizar este cambio así estructural, me parece súper útil contrastar dos modelos. Y me voy a regresar a las metáforas. Venga. El modelo de la vieja escuela operaba mucho con la lógica de, digamos, una línea de ensamblaje en una fábrica. A ver, explícame eso. Pues cada asignatura era una estación aislada, ¿no? En una estación, un maestro ensamblaba la historia, en otra los números de matemáticas y en la de más allá la biología. Y los operarios, o sea, las materias, nunca se hablaban entre sí. Totalmente fragmentado. Así es. En cambio, la nueva escuela mexicana opera con la lógica de un huerto comunitario. En un huerto, tú no puedes aislar las plantas. Todas comparten la mismita tierra, la misma agua, y dependen del clima de la zona. ¿Y si el agua está contaminada? Pues le da en la torre a todo el ecosistema. Afecta todo. Es una representación súper precisa de lo que los documentos llaman la interdependencia. O sea, un estudiante crítico entiende que no es un ente separado de su entorno. No está en una burbuja. Exacto. No es un individuo que nada más va y extrae recursos de un escenario que está ahí quieto. Y de hecho, al leer las fuentes oficiales, se hace súper explícito un posicionamiento frente a las reformas educativas de las últimas décadas. Ah, sí, eso es un punto importante a mencionar. Sí, y reportando aquí estrictamente lo que dictan los textos normativos de la SEP, sin tomar partido, la crítica central de este plan hacia los modelos previos, que ellos califican de corte neoliberal, es que fomentaba una visión excesivamente individualista. Y muy utilitaria del conocimiento, ¿no? Así es. Una visión orientada casi primordialmente a la competencia pura en el mercado laboral. O sea,
estudiar para ser el mejor empleado. Y es vital subrayar esto para quienes nos escuchan. El objetivo de analizar este paradigma no es tomar un partido político de izquierda o de derecha, sino decodificar la matriz del documento con el que te van a evaluar. Ese es el punto, decodificar. Sí, porque si quien presenta el examen no interioriza que el modelo oficial prioriza el bienestar colectivo, lo social, por encima del éxito así puramente individualista, pues las respuestas que elijan en el examen inevitablemente van a estar fuera de sintonía. Completamente desalineadas. El sistema busca que lo que aprendes tenga un impacto directo en resolver los problemas de tu cuadra, de tu colonia. O sea, no basta con entender cómo funciona la fotosíntesis en el libro de texto. Hay que cuestionar por qué el arroyo de la comunidad se está secando y qué vamos a hacer al respecto. Exacto. Lo cual nos coloca en el terreno ya más pragmático de toda esta charla. Porque toda esta superarquitectura filosófica de la que estamos hablando, pues tiene que traducirse en acciones que un evaluador pueda medir. Y ahí es donde entra el pánico para muchos. Exactamente. Llegamos a la sección favorita, la lupa UCICAM. ¡Órale! ¡Vamos a entrarle! El momento de desentrañar cómo los creadores de esta evaluación toman conceptos tan densos como la interculturalidad crítica o la deconstrucción de género y los transforman en reactivos de opción múltiple. Que es un arte, hacer esos reactivos. Sí, lo es. El reto aquí es entender la psicometría, la psicología detrás del examen. ¿Cómo opera un reactivo típico sobre el perfil de egreso en la subárea 2.2? Porque aprovecha mucho la carga cognitiva del maestro cuando está bajo estrés. Como mencionábamos al puro principio, rara vez te va a aparecer una pregunta que te diga relaciona la columna A con la columna B. Olvídate de buscar definiciones de diccionario. Totalmente. Los reactivos de EUCICAM en esta subárea son situacionales. O sea, te plantean dilemas escolares bien complejos donde hay un conflicto, falta de recursos o un choque de visiones entre los profes. Sí, un drama escolar en 3 líneas. Ándale, un drama. Y el docente o el directivo que está haciendo el examen debe elegir la acción que demuestre congruencia total con la nueva escuela mexicana. Y aquí el verdadero peligro, te digo, son los distractores, las opciones trampa. Vamos a diseccionar esto con escenarios súper concretos para que quede clarísimo. Plantemos un primer reactivo basado en planificación y evaluación, que la verdad es el pan de cada día en el Consejo Técnico Escolar. Perfecto. Imaginemos este caso práctico. Haz de cuenta que lo estás leyendo en la pantalla. En una escuela secundaria, el colectivo docente presenta sus planeaciones asegurando que cumplen con el perfil de egreso, porque han incluido los 10 rasgos en la justificación del documento. Ok, o sea, copiaron y pegaron la lista en el Word. Tal cual. Pero, sigue el caso. Sin embargo, al realizar la observación de la clase, la dirección nota que la enseñanza sigue fragmentada por asignaturas aisladas. Las actividades priorizan dictados para memorizar conceptos para los exámenes bimestrales y la evaluación es estrictamente sumativa. El clásico te dicto, te hago examen y te pongo un 7. Exacto. Entonces la pregunta sería, ante esta situación, ¿qué acción directiva es congruente con los principios de la nueva escuela mexicana? Ok, este es un escenario de simulación administrativa pura. O sea, el papel está en regla hermoso, pero la práctica sigue en el siglo pasado. Y fíjate que al estar bajo la presión del reloj en el examen, ciertas respuestas pueden parecer muy atractivas a un director con un perfil tradicional. Son súper seductoras. Entonces, ¿cómo identificamos la trampa aquí? Mira, la regla de oro. Las trampas siempre apelan a la hiperregulación, a la burocracia o al aislamiento. Un distractor súper común en este caso diría algo como: opción A, solicitar a la plantilla docente que diseñe un formato de evaluación más riguroso, incluyendo rúbricas cuantitativas específicas para medir numéricamente el avance de cada rasgo. Híjole, y a simple vista, a un cerebro que está ansioso por atinarle a la correcta, leer cosas como rúbricas o medir el avance, pues le suena a calidad educativa. Claro, suena a que estás trabajando un montón. Pero esa respuesta es la trampa perfecta, porque recae en la excesiva carga burocrática y aparte en la fantasía, la ilusión de que el pensamiento crítico se puede reducir a un número del 1 al 10 en la boleta. Precisamente. Le diste al clavo. La opción correcta siempre tiene que reorientar el problema hacia la colectividad y hacia la realidad.
¿Cómo sonaría la correcta entonces? En este caso, la válida sería algo como opción B, organizar sesiones de trabajo colegiado para transitar hacia el diseño de proyectos transversales que vinculen los campos formativos con el diagnóstico socioeducativo de la comunidad, implementando evaluación formativa. Uf, esa opción tiene todo. Contiene la tríada ganadora del modelo, ¿eh? Integración curricular, vinculación con la comunidad y la bendita evaluación formativa. Esa triada es la llave maestra, tal cual. Pero a ver, subamos el nivel de complejidad, porque UCICAM también evalúa cómo este perfil de egreso responde a crisis sociales, a problemas fuertes del entorno. A ver, echa otro escenario. Va. Planteemos un segundo escenario. Uno que combina el cuidado del medio ambiente y el pensamiento crítico, pero frente a un conflicto real y calientito. Perfecto. Analicemos este segundo caso. Haz de cuenta, una comunidad escolar se encuentra cerca de un río que recientemente comenzó a presentar altos niveles de contaminación por descargas industriales de una fábrica local. Ok, problema real. Sí, un grupo de estudiantes de secundaria, motivados por esto, le proponen al colectivo organizar una investigación comunitaria y redactar una petición a las autoridades, lo cual implicaría, modificar la planeación de varias asignaturas. Porque les va a llevar tiempo. Exacto. Pero algunos docentes argumentan que abordar ese tema, politiza el aula y que mejor prefieren continuar con el temario oficial del libro de texto para no meterse en broncas. Clásico. La pregunta es, ¿qué decisión debe promover la dirección escolar? Qué buen reactivo. Este reactivo es extraordinario porque pone a prueba el verdadero límite del pensamiento crítico del docente. O sea, pone a pelear la seguridad y comodidad del aula cerrada contra el riesgo que implica la participación ciudadana real. Y aquí, el distractor está diseñado de forma maquiavélico para seducir al miedo que tenemos a veces de meternos en problemas institucionales. A ver, ¿cómo sonaría la opción trampa? Una opción trampa muy poderosa diría algo como: opción A, dialogar con los estudiantes para reconocer su iniciativa. Que suene muy bonito. Suena empático, pero continúa. Pero instruir al colectivo docente a mantenerse estrictamente apegados a los contenidos de los programas sintéticos para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos con la comunidad. Híjole, y te puesto que muchos se van por esa. Porque suena súper sensato desde una visión administrativa, ¿no? Reconoces la iniciativa, eres bonita onda y garantizas el cumplimiento de tu trabajo. No te metes en líos. Exacto, pero bajo la lupa de la nueva escuela mexicana, esa respuesta aniquila por completo el perfil de egreso. O sea, silencia el pensamiento crítico de los muchachos, separa a la escuela de su entorno ecológico que se está muriendo y trata a los alumnos como receptores pasivos, ¿no? Como niños chiquitos y no como sujetos históricos. Lo desarticulaste perfectamente. Es que la lógica de la prueba te exige entender que la escuela no puede ser neutral frente a los problemas sociales. No puedes voltear a otro lado. Así es. Entonces, la respuesta alineada al modelo dictaría algo como opción B. Respaldar la propuesta del alumnado orientando al colectivo a codiseñar un proyecto interdisciplinario que utilice la problemática del río como eje articulador, buscando soluciones sostenibles. El contraste es brutal. O sea, la opción correcta agarra el conflicto de la calle y lo convierte en el currículo mismo. Obliga a la escuela a abrir las puertas de par en par. Y fíjate que al entender esta dinámica, esta filosofía de fondo, pues la memorización de listas se vuelve súper irrelevante. Si la persona que se sienta a hacer el examen tiene bien interiorizada esta matriz de que la escuela le sirva a la comunidad, la respuesta correcta salta a la vista. Brilla solita entre los distractores burocráticos. Ese es el núcleo del asunto. Porque, los documentos pueden cambiar de nombre, las leyes se pueden reformar mañana en el diario oficial, pero la política educativa real, la que importa, no ocurre en los escritorios. Ocurre en el salón. Ocurre en esa fracción de segundo en la que tú como profe decides cómo responder a la duda de tu alumno, o cómo intervienes cuando ves un sesgo de género, o cómo agarras el arroyo seco de la esquina y lo metes a tu planeación. Claro, el perfil de egreso es la gran meta, pero se construye así, en el día a día, con microdecisiones. Es un trabajo de artesano casi. Y es una responsabilidad inmensa, que recae directamente en el magisterio como verdaderos agentes de transformación.
Y bueno, para ir cerrando este análisis profundo, me parece súper importante regresar a la premisa de la transformación comunitaria que ha estado, atravesando toda nuestra charla. Y fíjate que sobre eso quisiera dejarles en la mesa una última interrogante, así para reflexionar con el café. A ver, venga. ¿Sí? Toda esta compleja arquitectura de la que hablamos, o sea, valorar los saberes indígenas, la igualdad sustantiva, pelear por el medio ambiente, ¿tiene como objetivo transformar a la comunidad? ¿Qué sucede realmente con una comunidad cuando su escuela decide aislarse? Uf. Es una reflexión que le mueve el tapete a todo el sistema. Pues sí, porque una escuela que se atrinchera detrás de su barda, detrás de sus trámites administrativos, que se obsesiona nada más con pasar exámenes estandarizados internos y le cierra la puerta a los conflictos y a la riqueza que tiene allá afuera, ¿Qué pasa con esa escuela? pues es una escuela que le está dando a la espalda su propia razón de ser bajo la nueva escuela mexicana. La pregunta crítica que todo colectivo debería poner en la mesa de su próximo consejo técnico no es ¿cómo hacemos que nuestra planeación luzca bonita para el director? No es cumplir con el formato. Exacto. La pregunta debería ser, ¿nuestra escuela está funcionando como el corazón de esta colonia o somos nada más un simulacro aislado? Híjole, pues qué interrogante tan indispensable para llevarse al aula, ¿no? Para mantenerla súper presente en la planeación y, por supuesto, frente a la pantalla el día de la evaluación. De cajón. Y recordando siempre nuestra metáfora del inicio, de nada sirve recitar la receta de memoria si nunca prendes la estufa. Hay que entrar a la cocina pedagógica, mancharse las manos con la realidad del entorno y, pues, comprender que el ciudadano que este país busca formar requiere de maestras y maestros profundamente reflexivos. Así es. Críticos y valientes. Totalmente. Pues a toda la comunidad docente que nos acompañó en esta sesión, les invitamos a suscribirse a este espacio para seguir desmenuzando juntos cada pieza de la evaluación. Guarden este audio, de verdad. Sí, guárdenlo, repásenlo en el tráfico, en su trayecto y compártanlo con sus colegas, porque el análisis colectivo siempre será la mejor herramienta de preparación. Nos escuchamos en la siguiente inmersión pedagógica. Excelente trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.